El cazador estaba en shock al ver a su esposa, a quien creía haber matado. Su corazón latía con fuerza mientras el sudor le corría por la cara y la espalda. Por un momento, se alegró de que el amor de su vida estuviera viva. Olvidó todas sus traiciones y lo único que quería era abrazarla fuertemente. Pero a medida que pasaban los días, los hijos se encontraban luchando con el peso de su elección. Las rutinas una vez familiares del pueblo ahora parecían sofocantes. Cada momento que pasaba era un recordatorio de los secretos enterrados bajo la superficie tranquila de sus vidas. Su padre, consumido por la culpa y el remordimiento, intentaba protegerlos de las duras realidades que habían fracturado a su familia. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, la tensión palpable se cernía sobre su hogar. En la tranquilidad de la noche, mientras la luna arrojaba su brillo plateado sobre el pueblo dormido, los niños encontraban consuelo en conversaciones susurradas. Debatían los méritos de abrazar su herencia naga frente a la estabilidad de su existencia humana. Cada opción traía consigo un conjunto de desafíos e incertidumbres, dejándolos atrapados entre el deber y el deseo. Una noche fatídica, cuando el sol se hundía bajo el horizonte, arrojando tonos rojizos por el cielo, los niños se encontraron una vez más atrapados por el borde del río. El agua, ahora envuelta en el abrazo del crepúsculo, parecía susurrar secretos de un mundo más allá de sus imaginaciones más salvajes. Con pasos vacilantes, se acercaron al agua, el chapoteo rítmico de las olas resonando con el ritmo tumultuoso de sus corazones. Mientras estaban al borde de la incertidumbre, una suave brisa se filtró entre los árboles, llevando consigo el suave aroma del jazmín y la posibilidad. En ese momento, una voz, una melodía familiar teñida de tristeza y anhelo, les llegó desde las profundidades del río. Era su madre, su presencia etérea tejiéndose entre las corrientes como el canto de una sirena. Con la respiración contenida, escucharon cómo los llamaba a abrazar su verdadera herencia, a explorar las profundidades de sus almas y descubrir la magia que yacía dormida dentro de ellos. Sin embargo, incluso cuando eran atraídos por el abrazo del río, un pellizco de culpa mordía sus corazones. Su padre, cargado de pena y remordimiento, confiaba en ellos como pilares de fuerza en medio de la tragedia. Abandonarlo ahora se sentía como una traición, una grieta en los frágiles lazos que sostenían unida a su familia fracturada. Mientras luchaban con el peso de su decisión, un susurro entre los arbustos interrumpió sus pensamientos. Era su padre, con los ojos cargados de tristeza y cansancio. Los había seguido hasta el río, su corazón pesado con el peso de verdades no dichas. El cazador estaba en shock al ver a su esposa, a quien creía haber matado. Su corazón latía con fuerza, el sudor le corría por la cara y la espalda. Por un momento, se alegró de que el amor de su vida estuviera viva. Olvidó todas sus traiciones y lo único que quería era abrazarla fuertemente. Pero después de un segundo, la realidad comenzó a emerger. ¿Cómo es que su esposa estaba viva? Él la vio morir. ¿Por qué emergió en medio del río? A medida que se acercaba a la orilla del río, vio a su esposa en su forma serpentina. Su cabeza comenzó a girar con pensamientos y preguntas sin respuesta. Estaba confundido mientras se quedaba inmóvil, incapaz de comprender la visión fantástica ante él. Su mente se agitaba con una miríada de emociones. Shock, incredulidad y un destello de esperanza. ¿Podría ser posible que ella hubiera sobrevivido de alguna manera? ¿O era esto algún cruel truco del destino, burlándose de él con la ilusión de su amor perdido? Mientras permanecía enraizado en el lugar, su esposa se acercó a él con una mezcla de aprensión y anhelo en sus ojos. Extendió una mano, su tacto suave contra su forma temblorosa. «Mi amor», susurró, su voz temblando de emoción. «Perdóname por el dolor que te he causado. Hay verdades que deben ser reveladas,
secretos que deben ser expuestos. El corazón del cazador se apretó con un tumulto de emociones contradictorias. Quería creer en ella, aferrarse a la esperanza de que su amor pudiera superar incluso a la muerte misma, pero las dudas carcomían su alma. Susurros de traición y engaño se insinuaban en su ser. Con mano temblorosa se acercó para tocarla, para sentir la realidad de su presencia, pero al rozar sus escamas de serpiente, se retiró en shock. La verdad se abatió sobre él como un tsunami. Su esposa, la mujer a quien había amado con todo su corazón, no era enteramente humana. Era un ser de mito y leyenda, una criatura de tierra y agua. Mientras su esposa narraba toda la historia y su existencia como Naga, el cazador retrocedía. Su mente giraba con el peso de la verdad. Miró a su esposa con un entendimiento recién descubierto, viéndola no como la mujer que una vez conoció, sino como un ser atrapado entre dos mundos. Una Naga con un corazón desgarrado entre el amor y el deber. En ese momento de claridad, el cazador supo que su camino hacia adelante estaría lleno de desafíos e incertidumbres. Con un corazón pesado, se acercó a ella una vez más, su mano temblando de emoción. Se arrodilló ante ellos, su voz ahogada por la emoción, mientras les revelaba su alma a sus hijos y esposa. Confesó sus pecados, sus arrepentimientos, su anhelo desesperado de deshacer el daño irreversible causado por sus acciones impulsivas, y suplicó su perdón. En ese momento vulnerable, los niños vieron a su padre no como una figura de autoridad, sino como un hombre cargado con su humanidad. Un hombre que había perdido el rumbo en medio de las enredadas telarañas del amor y la pérdida. Las lágrimas brotaron en sus ojos mientras lo abrazaban, sus corazones llenos de compasión y perdón. En ese momento de vulnerabilidad compartida, los muros que los habían dividido se derrumbaron, dejando atrás la esencia cruda del amor familiar. Un amor que trascendía los límites de la mortalidad y la magia. Con manos temblorosas, los niños tomaron su decisión, guiados por la sabiduría de sus corazones y los ecos de la canción de su madre. El cazador, con los ojos llenos de lágrimas, les rogó que se quedaran con él, su voz ahogada por la emoción. Sabía que su mundo se desmoronaría sin su amada esposa e hijos a su lado, y les suplicó que reconsideraran, que abandonaran el llamado del río y permanecieran con él en el abrazo familiar de su existencia humana. Pero los niños, iluminados por la luz de la luna en su forma de serpiente, estaban decididos en su elección. Aunque sus corazones se apretaban al pensar en dejar atrás a su padre, sabían que su destino yacía más allá de los confines de su pueblo. Con lágrimas rodando por sus mejillas, abrazaron a su padre una última vez. Sus cuerpos temblaban al rozar su forma temblorosa. Murmuraron palabras de amor y gratitud, sus voces temblando emoción mientras buscaban transmitir la profundidad de sus sentimientos. El cazador, con el corazón cargado de dolor, entendió la inevitabilidad de su elección. Suspiró profundamente y les susurró una bendición, sus palabras llevando el peso de una vida de amor y sacrificio. Aunque la separación de su amada esposa e hijos desgarraba su alma, sabía que su viaje era uno que debían emprender solos. Mientras los niños se preparaban para sumergirse en las profundidades del río, su madre dio un paso adelante, una expresión solemne en sus rasgos de serpiente. Con unas pocas incantaciones susurradas, invocó la antigua magia que fluía a través de sus venas, sus palabras tejiendo una delicada tela de transformación. Y mientras las aguas relucientes del río los envolvían, los niños sintieron una extraña sensación que los invadía, un calor hormigueante que impregnaba su ser de la cabeza a la cola. En un instante, sus formas de serpiente comenzaron a cambiar, sus escamas retrocediendo para revelar los contornos familiares de sus cuerpos humanos. Se miraron el uno al otro con asombro y admiración, sus ojos brillando con un entendimiento recién descubierto. Con una sonrisa agridulce,
su madre los instó a adentrarse más en el agua, a abrazar su doble herencia y los misterios que los esperaban bajo la superficie. Y mientras nadaban más profundamente en las profundidades, se volvieron hacia su padre una última vez, sus voces resonando con promesas de futuros reencuentros. «Te visitaremos, padre», gritaron, sus palabras llevadas por las corrientes del río. «Nunca te olvidaremos». Su padre los observó con una mezcla de tristeza y pesar que lo consumía, su corazón cargado con el peso de su ausencia. Pero en medio del dolor, también sintió un destello de esperanza, sabiendo que su amor perduraría, incluso a través de la vasta distancia que ahora los separaba. Y mientras los niños desaparecían bajo la superficie del río, sus formas fusionándose con las corrientes relucientes, su padre inclinó la cabeza en silenciosa oración, enviando su amor y bendiciones a la familia que tanto quería. Porque aunque ahora estuvieran divididos por las profundidades del río, su vínculo seguía siendo inquebrantable, un testimonio del poder perdurable del amor incluso ante la separación y la pérdida. Y mientras el sol salía en un nuevo día, el cazador juró llevar su recuerdo en su corazón hasta el día en que se reunieran una vez más. El corazón del cazador se apretó con un tumulto de emociones contradictorias. Quería creer en ella, aferrarse a la esperanza de que su amor pudiera superar incluso a la muerte misma, pero las dudas carcomían su alma. Susurros de traición y engaño se insinuaban en su ser. Con mano temblorosa, se acercó para tocarla, para sentir la realidad de su presencia. Pero al rozar sus escamas de serpiente, se retiró en shock. La verdad se abatió sobre él como un tsunami. Su esposa, la mujer a quien había amado con todo su corazón, no era enteramente humana. Era un ser de mito y leyenda, una criatura de tierra y agua. Mientras su esposa narraba toda la historia y su existencia como Naga, el cazador retrocedía. Su mente giraba con el peso de la verdad. Miró a su esposa con un entendimiento recién descubierto, viéndola no como la mujer que una vez conoció, sino como un ser atrapado entre dos mundos. Una Naga con un corazón desgarrado entre el amor y el deber. En ese momento de claridad, el cazador supo que su camino hacia adelante estaría lleno de desafíos e incertidumbres. Con un corazón pesado, se acercó a ella una vez más, su mano temblando de emoción. Se arrodilló ante ellos, su voz ahogada por la emoción, mientras les revelaba su alma a sus hijos y esposa. Confesó sus pecados, sus arrepentimientos, su anhelo desesperado de deshacer el daño irreversible causado por sus acciones impulsivas, y suplicó su perdón. En ese momento vulnerable, los niños vieron a su padre no como una figura de autoridad, sino como un hombre cargado con su humanidad. Un hombre que había perdido el rumbo en medio de las enredadas telarañas del amor y la pérdida. Las lágrimas brotaron en sus ojos mientras lo abrazaban, sus corazones llenos de compasión y perdón. En ese momento de vulnerabilidad compartida, los muros que los habían dividido se derrumbaron, dejando atrás la esencia cruda del amor familiar. Un amor que trascendía los límites de la mortalidad y la magia. Con manos temblorosas, los niños tomaron su decisión, guiados por la sabiduría de sus corazones y los ecos de la canción de su madre. El cazador, con los ojos llenos de lágrimas, les rogó que se quedaran con él, su voz ahogada por la emoción. Sabía que su mundo se desmoronaría sin su amada esposa e hijos a su lado, y les suplicó que reconsideraran, que abandonaran el llamado del río y permanecieran con él en el abrazo familiar de su existencia humana. Pero los niños, iluminados por la luz de la luna en su forma de serpiente, estaban decididos en su elección. Aunque sus corazones se apretaban al pensar en dejar atrás a su padre, sabían que su destino yacía más allá de los confines de su pueblo. Con lágrimas rodando por sus mejillas, abrazaron a su padre una última vez. Sus cuerpos temblaban al rozar su forma temblorosa. Murmuraron palabras de amor y gratitud.
sus voces temblando de emoción mientras buscaban transmitir la profundidad de sus sentimientos. El cazador, con el corazón cargado de dolor, entendió la inevitabilidad de su elección. Suspiró profundamente y les susurró una bendición, sus palabras llevando el peso de una vida de amor y sacrificio. Aunque la separación de su amada esposa e hijos desgarraba su alma, sabía que su viaje era uno que debían emprender solos. Mientras los niños se preparaban para sumergirse en las profundidades del río, su madre dio un paso adelante, una expresión solemne en sus rasgos de serpiente. Con unas pocas incantaciones susurradas, invocó la antigua magia que fluía a través de sus venas, sus palabras tejiendo una delicada tela de transformación. Y mientras las aguas relucientes del río los envolvían, los niños sintieron una extraña sensación que los invadía, un calor hormigueante que impregnaba su ser de la cabeza a la cola. En un instante sus formas de serpiente comenzaron a cambiar, sus escamas retrocediendo para revelar los contornos familiares de sus cuerpos humanos. Se miraron el uno al otro con asombro y admiración, sus ojos brillando con un entendimiento recién descubierto. Con una sonrisa agridulce, su madre los instó a adentrarse más en el agua, a abrazar su doble herencia y los misterios que los esperaban bajo la superficie. Y mientras nadaban más profundamente en las profundidades, se volvieron hacia su padre una última vez, sus voces resonando con promesas de futuros reencuentros. «Te visitaremos, padre», gritaron, sus palabras llevadas por las corrientes del río. «Nunca te olvidaremos». Su padre los observó con una mezcla de tristeza y pesar que lo consumía, su corazón cargado con el peso de su ausencia. Pero en medio del dolor, también sintió un destello de esperanza, sabiendo que su amor perduraría incluso a través de la vasta distancia que ahora los separaba. Y mientras los niños desaparecían bajo la superficie del río, sus formas fusionándose con las corrientes relucientes, su padre inclinó la cabeza en silenciosa oración, enviando su amor y bendiciones a la familia que tanto quería. El cazador juró llevar su recuerdo en su corazón hasta el día en que se reunieran una vez más,